Pues sí, toda esta semana el Théâtre de l'Opprimé, aquí en París, ha dado carta blanca a la compañía madrileña Teatro del Astillero, que acaba de cumplir sus 20 años de existencia. Creada en 1995, es la única compañía, al menos en España, formada por autores en busca de nuevos recursos para el texto dramático. A París, además de lecturas dramatizadas, han traído varias obras, entre ellas el espectáculo Los Charlatanes, comedia que han dedicado a los dramaturgos, los mejores charlatanes del mundo, que ha puesto en escena uno de sus autores, Luis Miguel González Cruz. Y precisamente para hablarnos del Teatro del Astillero y de su trayectoria como dramaturgo, Luis Miguel González Cruz ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Luis Miguel. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. invitación. Gracias a vosotros. Permíteme que explique antes que nada, Luis Miguel, que has nacido en Cáceres en 1965 y que vas a estudiar Ciencias de la Información en Madrid. Y que muy pronto la escritura teatral ocupará un espacio importante en tu vida. En 1993 obtienes, por ejemplo, el premio Teatro de Autor Menor de 30 años en los certámenes nacionales de arte y literatura de Alcorcón, no lejos de Madrid. El texto, la escritura, empezó muy pronto, ¿no?, para ti. Sí, yo a los 16 años comencé a escribir, a investigar en la escritura, a escribir novelas, aunque yo no creo que aquello que escribí fuera una novela. El caso es que sí, quedé finalista en varios premios, pero nunca gané ninguno. Me interesó mucho el cine. Fui a Madrid a estudiar Ciencia de la Información, ingresé en lo que era la antigua Escuela Oficial de Cine, la de Franco, que la había comprado Televisión Española. Fue por eso que entré rápidamente a trabajar en Televisión Española y comencé a hacer cortometrajes, pero tenía un problema terrible, que a esa gente que se pone delante de la cámara, los actores, yo no sabía qué decirles. Entonces ingresé en la Escuela de Arte Dramático en un curso experimental que había entonces de dirección, y ahí entré en contacto con el teatro y sobre todo con una obra que vi de Tadeusz Kantor, Que revienten los artistas, y aquello fue fantástico, porque yo dije, el teatro no es eso que yo veo en televisión en los estudios 1, es algo mucho más libre, mucho más flexible, e incluso muchas veces que el cine, ¿no? Entonces eso fue un flechazo. Comenzamos a escribir obras, a estrenarlas, a ganar premios y ¿Cómo nace el Teatro del Astillero? El Teatro del Astillero nace en un momento muy dulce en Madrid, en la última época de la movida madrileña, donde existía un centro, el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, en la Sala Olimpia, perteneciente al Ministerio de Cultura, que además de traernos los primeros textos de Cortés, de Berkov, a Tadeusz Kantor, además daba talleres. Entonces tuvimos varios profesores como Fermín Cabal, como Paloma Pedrero, como Ernesto Caballero. Pero sobre todo el último taller fue un taller de dramaturgia, de incitación a la escritura, que dio Marco Antonio de la Parra, un autor chileno que estaba en esa época de agregado cultural en la Embajada de Chile. Su agregaduría terminó y él no quería volver a Chile, entonces prolongó el curso, que iba a durar 3 meses, lo prolongó durante 3 años. Entonces se creó una especie de caldo de cultivo, donde al final estábamos en ese curso los 4 fundadores del Teatro del Astillero, Pedro Manuel Villora, otro autor, y Angélica Lidl, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas 6 personas estábamos trabajando sobre las ideas particulares de cada uno, las poníamos en la mesa, las desnudábamos y las troceábamos y expresábamos nuestra opinión. Pero sí, siempre el que había propuesto la escritura era el responsable de terminar escribiéndolo como él quisiera. Pero lo que teníamos era la obligación de callar. El que presentaba un texto estaba obligado a callar, a escuchar a los demás y a invitar a las cervezas. Eso es lo más grave. Exacto. Cuéntanos, había en el 95, acababa de pasar la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona. España se levantaba de una resaca de mucha fiesta, ¿no? ¿Sentisteis esto vosotros? Sí, fue una resaca y fueron los primeros recortes. Gracias a la Expo, a las Olimpiadas, a Madrid, capital cultural de Europa,
empezaron los recortes y lo primero que se recortó fue el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Desapareció el centro, desaparecieron los talleres, el teatro, la Sala Olimpia, el lugar donde veíamos a Peter Brook, a Cantor, a Pasolini, desapareció. Y entonces nosotros nos quedamos huérfanos. Y fue entonces cuando intentamos reproducir ese taller eterno que hacíamos junto con Marco Antonio Laparra y fundamos Teatro del Astillero. Los primeros fundadores fuimos José Ramón Fernández, Juan Mayorga, Raúl Hernández Garrido y yo. Que se han convertido la mayoría, como tú, en grandes dramaturgos. Bueno, sí, todos tienen una carrera larga y fructífera. Porque además en los talleres no es que estuviéramos buscando la obra bien escrita, cómo escribir bien una obra al estilo de un taller de cine o de guión de cine, sino además cómo escribir una buena obra, algo que te llegue al alma o a donde sea, o por lo menos que no puedas olvidarla, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que hacíamos en colectivo era para darle ideas al autor para decirle, a mí esta obra me gustaría que llegara aquí. Y entonces, desde entonces trabajamos así. Probablemente no es que seamos muy fructíferos, pero cada obra que escribimos, pues yo creo que tiene un peso interesante, ¿no? Justo después del nacimiento del Astillero, en el 96, llega al poder el Partido Conservador, el Partido Popular Español, después de una década casi de gobiernos socialistas. ¿Fue un acicate para los autores del Astillero o todo lo contrario, un obstáculo? Los primeros 4 años no supuso nada, porque el primer gobierno de Aznar más o menos mantuvo como gobernaba en coalición con Convergencia y Unión. Más o menos no cambió ninguna de las estructuras. Es decir, los primeros recortes ya los había hecho. El PSOE ya había cortado el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas y demás. No, fue un periodo para nosotros estábamos ahí ajenos a la política. Fue un periodo de crecimiento. Hacíamos una obra de cada uno de los autores, pero también conectamos con el teatro europeo, montamos alguna obra de Enzo Corman, de Sarah Kane incluso, en 2002, y de Xavier Duganger también. Entonces empezábamos también a trabajar no solo sobre nuestros textos, sino a montar textos en España de autores desconocidos. Entonces para nosotros fue un periodo de crecimiento. Lo peor fue la segunda legislatura de Aznar, que eso ya fue terrible. Fue terrible en cuanto a recortes, en cuanto a crear una especie de sentar la base de una tristeza española que incluso en la época de Zapatero se notaba, una tristeza en el ser, ontológica, no sé. Algo que se sentaba en las bases, no se percibía frente a la época de la alegría máxima que había sido la movida madrileña. Pero el presidente Aznar repetía que España va bien. Sí, sí. El teatro no. No, el teatro siempre nunca ha ido muy bien, pero con Aznar fue peor. Sí. Cuéntanos, ¿cuál fue el espectáculo que consagró al Teatro del Astillero? Yo creo que los 4 primeros espectáculos, dirigidos por Guillermo Heras, Para quemar la memoria, de José Ramón Fernández, El sueño de Ginebra, de Juan Mayorga, Tebas Motel, mía, y Los malditos, de Raúl Hernández Garrido. Esos 4 montajes, digamos que sentaron las bases de lo que fue Teatro El Astillero, y además dirigidos por un director entonces ya reconocido, ¿no? Imagino que el público madrileño respondió. Sí, y además coincidía con una nueva, con la creación de un circuito de salas, lo que se llamó entonces las salas alternativas. Salas donde no cabían más de 200 personas, pero que se llenaban. El público estaba sediento de otro tipo de teatro que se hiciera fuera de los circuitos comerciales o del teatro nacional, ver nuevo. Y sobre todo con esto, con una generación de autores emergentes. Hasta ese momento no había autores en España, o los que habían estado muy ligados o al teatro comercial o a las compañías. Trabajaban guiones, casi siempre de vodevil,
a favor de las compañías para luchar contra la dictadura. Entonces, digamos, la primera generación de autores sin que estuviéramos ligados ni a una compañía ni a una lucha, éramos nosotros. Y con esto, con la emergencia de las salas alternativas. Estuvo muy bien porque estuvimos ahí como 10 años trabajando con un público que estaba deseando escuchar lo que dijéramos, ¿no? Luis Miguel, ¿a qué crees que se debe la animadversión de los gobiernos de derecha contra la cultura ahí en España? Hay... Los gobiernos de derecha tienen una aversión a la cultura, pues yo creo porque son simplemente incultos ellos. O sea, yo siempre digo, mira, Dominique Villepin era poeta y era de derechas. No pasa nada por ser poeta, se puede ser de derechas. Y nada, pero no, lo ven como una especie de desafío. El problema es que la derecha ha desarrollado una idea haciendo pensar que los artistas somos unos privilegiados, somos unos pesebreros que solo recibimos subvención. De eso tratan los charlatanes, porque la primera escena en los charlatanes decimos que nosotros somos Teatro El Astillero, pero que como hemos ganado tanto dinero con las subvenciones, hemos cambiado nuestro nombre y nos hemos llamado Teatro de los Subvencionados. Y entonces nos hemos cambiado nuestra sede social a las Islas Caimán y gracias a las subvenciones. Pero el caso es que esa política, a base de repetirla durante mucho tiempo, nos ha generado un rechazo muy grande, con lo cual ahora la nueva izquierda tiene un pensamiento hacia los artistas muy similar al que tenía la derecha de Aznar. Es decir, piensa que si se recibe subvenciones, se recibe dinero del Estado, con lo cual tenemos que tener casi una obligación total para escribir sobre problemas sociales. Entonces ahora hay un momento donde el artista se ve, digamos el trabajo del artista se ve rodeado por dos fuegos, por la nueva izquierda, la vieja derecha, y tenemos que volver a hacer otra labor pedagógica sobre cuál es la labor y la posición del artista en una sociedad. Vasto debate. Y difícil. Yo no creo que ni los propios artistas sepamos muy bien cuál es ese lugar, pero que conviene. A mí debatir me parece algo muy interesante, pero lo que hacía la derecha, sobre todo la derecha de Aznar, era negar todo debate. El Teatro del Astillero, en el Teatro del Astillero creáis artefactos como barcos que pesan mucho, muy pesados, pero que pueden flotar, ¿no? Ese es el espíritu del astillero. Sí, esa era la idea del nombre del astillero. Decía, un barco es algo enorme, es algo hecho con metales, incluso muy pesado, pero y hecho casi a fuerza bruta, a fuerza de los brazos, ¿no? Hecho, si no a mano, a fuerza. Pero hecho con tal arte o con tal sabiduría que esos artefactos pueden flotar y pueden navegar. Es la historia de una obra de teatro. Yo escribo una obra y a veces la dirijo yo, pero a veces no la dirijo yo. A veces la dirigen otros directores, a veces la dirigen en sitios como Bolivia o como Nueva York, con directores que a veces conozco y a veces no conozco. Y a veces salen bien y a veces salen mal, pero no pasa nada. Es decir, la obra ya ha cobrado vida. Es un barco que surca los mares y es independiente del que pegó martillazos ahí para construirla. Y esa era una metáfora muy bonita sobre la obra. Luis Miguel, como decíamos, toda esta semana el Teatro Parisino de l'Opprimé os ha concedido carta blanca. Después de los atentados del año pasado en París, el papel del dramaturgo es más delicado, ¿no? Quizás. ¿Habéis sentido algo especial aquí en París? Sí hemos sentido algo especial porque hemos hecho varias lecturas dramatizadas, hemos visto Miracle, una obra mía, y para Pagadís, una obra de Inmaculada Alvear, al verla puesta en boca de actores franceses, yo la verdad he encontrado un toque fantástico. Yo creo que estas obras están hechas para hacerlas en Francia. Y luego hemos puesto Los Charlatanes. Y entonces Los Charlatanes
Es la obra que hemos hecho por el 20 aniversario del Astillero, donde nos hemos dicho vamos a escribir contra los dramaturgos para ponernos en evidencia y así poder criticar la sociedad. Y entonces hemos utilizado el minstrel, que era un género vodevillesco de los Estados Unidos en los cuales los actores blancos se pintaban la cara de negro para ridiculizar a los negros, de tal manera que cuando los negros ya pudieron actuar, también se pintaba la cara de más negro para ridiculizar a los negros, porque el género... Entonces, ese género donde digamos, sarcástico, donde se ridiculiza, hemos empezado a ridiculizar a partir de nuestro propio papel, que pasábamos a ser el teatro de los subvencionados, cambiando el nombre por el del Teatro del Astillero, y donde ponemos a los personajes de los autores en un lugar donde se supone que tiene que estar en la sociedad. Y entonces, ese lugar en esta sociedad es la de amasar fortunas con subvenciones. Y entonces, a partir de ese universo sarcástico, hemos empezado a criticar, de tal manera que en la última escena, cuando ya tiene que llegar al fin, y no llega al fin a la obra, llega al fin de manera abrupta, con la muerte, y una muerte puesta en escena con un verdugo cortándole el cuello a los actores. Eso que en Madrid se veía como algo, como un homenaje, aquí la verdad se me ha puesto la carne de gallina, porque este es uno de los últimos lugares que han sido masacrados por el terrorismo. Y además Francia, que bueno, siempre ha sido desde lo que decía Franco, desde un santuario para los terroristas, a ser el mayor, el que más ha ayudado a España a librarnos del terrorismo. Yo creo que Francia no tiene la costumbre de sufrir un atentado mensual en mi ciudad, y que yo no sé qué hacer, pero a mí me gustaría ayudar a los parisinos para intentar, no digo acostumbrarse al terror, pero sí a luchar contra el terror. Me comentabas, Luis Miguel González, que algunas de las obras que presentáis aquí en París solo se han estrenado en Bolivia, en La Paz. Sí, Milagro se estrenó en Santa Cruz de la Sierra, y De putas, la que veremos el miércoles, de la puta seguí, se ha traducido en francés, se estrenó en La Paz. Sí, tenemos una relación con América Latina muy interesante. Llevamos 3 años realizando un festival de lecturas dramatizadas que se llama Iberescena, con nuevos textos escritos en castellano en Madrid. Y a partir de este año vamos a hacerlo tanto en Madrid como en Barcelona, con un festival hermano en el Teatre de Tantarantana, que se llama DNI, Dramaturgia Nueva Iberoamericana. Entonces vamos a empezar a hacer un trabajo en conjunto de montar obras en diferentes, tanto en Madrid como en Barcelona, las mismas obras, y tener 2 producciones, 2 lecturas dramatizadas, y de reconocer los textos latinoamericanos tanto en Madrid y en Barcelona. Y mi relación con Bolivia es especial desde el año 2008, voy todos los años a dar talleres, tanto a pequeño teatro en La Paz como a la Escuela Nacional de Teatro en Santa Cruz de la Sierra, de tal manera que ya hemos montado allí 2 obras, Milagro y De putas. He dirigido una obra escrita por Marisa Wilde, la directora del Festival Internacional de La Paz, y acabo de escribir una obra por fin, ambientada en Bolivia, y inspirada por el compositor del himno boliviano, que era un italiano, era un puro europeo, de esos que viajaron a Italia, un medio francés, medio italiano, para componer himnos, pero que componía himnos para Perú, para Chile, repartía la himnos. multinacional del himno. Exacto. En fin, pues ya lo saben, tienen toda esta semana una cita en el Théâtre de l'Opprimé, aquí en París, para esta carta blanca que se le ha dado al Teatro del Astillero de Madrid. Muchísimas gracias, Luis Miguel González, autor del Teatro del Astillero, por haber estado aquí con nosotros, y sobre todo mucho éxito aquí y en Bolivia, por supuesto. Y en Madrid. En Madrid, sobre todo.